Buenas tardes con todos. Bienvenidos a la segunda sesión de Historia del Distrito de la Victoria y de la Estación de Biblioteca Pública Carmen Checa de Silva. En esta oportunidad tenemos dos invitados, el doctor Franklin Cornejo Urbina y el licenciado David Pino. Vamos a comenzar con nuestro primer invitado. David Pino estudió Ingeniería de Sistemas, campo en el que laboró hasta el año 2007. Desde entonces se dedica a la investigación histórica de la ciudad de Lima. Es creador de la web Lima la Única, donde publica artículos de investigación sobre nuestra ciudad capital. Dirige también paseos históricos por Lima, los cuales se realizan actualmente de manera virtual desde las redes sociales. Adelante, David. Muchas gracias. Primero quiero agradecer la invitación de la Biblioteca Nacional para en esta ocasión compartir un poco de la historia de una parte de Lima, como es La Victoria. Para esto voy a invitarlos a hacer conmigo un paseo virtual por las calles, por los monumentos de La Victoria, por lo cual voy a compartir unas diapositivas que he preparado para ustedes. Hay muchas fotos antiguas, fotos recientes, en todo caso, para ver un poco los cambios que también esta zona de Lima ha tenido. Historia del distrito de La Victoria. Primero, muchos recordarán que La Victoria es un distrito que se encuentra cerca al centro de Lima. Casualmente, para ir a ese lugar, que es uno de los 43 distritos de Lima, generalmente los que estamos en el centro de la ciudad lo hacemos a partir de la Plaza Grau. Miramos hacia el Paseo de la República, miramos hacia la Avenida Grau, y ya sabemos que los edificios que están allí son La Victoria. Pero vamos a ver qué cosa había en estos lugares en el pasado. Por ejemplo, este grifo y esta esquina, que es el Paseo de la República y la Avenida Grau, como ya había indicado, en otra época, hace poco más de 100 años, era el lugar donde se encontraba una antigua fábrica de maderas, una maderera, mejor dicho, ¿no? Y también fábrica de muebles, que le pertenecía a los Sanguinetti y Das. En esa foto, que justamente nos muestra el aspecto que tenía la Avenida Grau, ¿no? Hacia el año 1900, que sería la vía que se va hacia la izquierda en la foto, se puede ver la gran puerta de acceso. No sería la única foto que nos muestra este espacio. El interior era sin duda pues una fábrica donde muchas personas pasaban su día a día, damas y mujeres, perdón, caballeros y damas, por supuesto. Y una cosa curiosa de este lugar era que los que trabajaban allí vivían cerca de la zona. Y de esto ha quedado también hasta el día de hoy evidencia. Acá, por ejemplo, una foto bastante curiosa, se puede ver un ferrocarril que tenía un tendido propio, que salía de justamente la madera rumbo al Callao, ¿no? Para dejar la mercadería y llevarla a otros lugares, marcar otros lugares, ¿no? Como les decía, los trabajadores de esta maderera, los dueños de la maderera con un buen ojo, habían construido casas cerca a la fábrica, donde muchos de ellos vivían. Esas casas todavía quedan hasta el día de hoy y se pueden ver en las primeras cuadras de la avenida Grau. Todo este sector que estamos viendo, con esos balcones de madera y todos estos detalles, son justamente la casa de los trabajadores de esta maderera, una de las primeras industrias que se abrió a finales del siglo XIX y entró al siglo XX empujando el progreso, ¿no? Comercial, económico y también social, como vemos, de La Victoria. Esta, por ejemplo, es la avenida José Gálvez. Muchas de las casas que vemos aquí en la fotografía, al lado derecho, o estos balcones, son los mismos que hemos visto aquí, que todavía es el día de hoy permanecen. Luego, por supuesto, también hay galerías comerciales, la misma, por ejemplo, el Centro Comercial Polos Azules, que también tiene una gran historia porque es un complejo comercial que viene del centro de Lima, ¿no? Como ustedes sabrán, en la década del 80 se reubicó a los comerciantes del centro de Lima en un campo ferial, que tomó el nombre de una calle limeña, que es la primera cuadra del Jirón Santa, la calle Polos Azules. Y por ende tomó el nombre de ese centro comercial, Polos Azules. Sin embargo, luego se va a mudar de allí. Se va a ir a este local ubicado en Paseo de la República, llevándose el nombre de la antigua calle. Y no va a ser un caso único, ya que además, debido al auge comercial de ese lugar, se han abierto pues otros centros comerciales que se llaman polvos rosados, ¿no? Polvos morados, etc. Entonces vamos viendo como un nombre limeño, en este caso asociado al comercio, del cual La Victoria va a ser referente, se va a ir también llevando a otros lugares. La Victoria no solamente es comercio, también es arquitectura. Por ejemplo, este edificio, el edificio Victoria, que se encuentra en la esquina de la avenida Paseo de la República y 28 de Julio, casualmente en la esquina de un paradero, un conocido estación de buses,
es un edificio de estilo neocolonial, obra del arquitecto Enrique Seoane Ros, construido en 1946. Por tanto, vemos que no solamente en el centro de Lima encontramos estas obras de importantes arquitectos de un periodo de Lima, ¿no? En todo caso, en el movimiento moderno, en la arquitectura. Por ejemplo, este edificio, que ven ustedes, el edificio de la NEI, está ubicado en la esquina de la avenida Iquitos con Raimondi. También es obra del arquitecto Enrique Seoane Ros, junto con los arquitectos Adolfo Córdoba y Carlos Williams, de 1958. Con esto quiero decir que, si bien es cierto, la connotación de la Victoria fue de sus inicios el de un barrio obrero, también fue espacio para la edificación de importantes muestras del movimiento moderno en la arquitectura. Y justamente, como veremos más adelante, la Victoria va a ser también referente de un estilo arquitectónico mundial, que es el Art Deco. Veremos esto después, ¿no? Acá una vista de la avenida Iquitos, como era, por supuesto, en sus primeros años 20, 30, hoy ya son vías ganadas para el auto, pero vean cómo se planteaba la ciudad por aquellos años. Es la época más cercana a cuando se pensó en la Victoria como la Nueva Lima, como el lugar donde iba a construirse el Palacio de Gobierno, el Congreso, edificios, por supuesto, públicos. Hay un proyecto, yo tuve la suerte de ver un plano en el Archivo General de la Nación, donde se muestra el lugar donde iba a ser ubicado el Palacio de Gobierno y también el Congreso de la República, nada menos que en la Plaza de la Victoria, hoy llamada Plaza Mancocapa. No obstante esta historia y este pasado que buscó convertirlo en un lugar importante, hay edificaciones que van cediendo su lugar a nuevos edificios. Por ejemplo, lo que había en este terreno, ubicado en la primera cuadra de la avenida Mancocapa, nos traslada también a otra impronta social de la Victoria, que es su historia de cines. Básicamente lo que había en este lugar era el antiguo cine Beverly. Esta es una foto tomada de Google Maps que nos muestra ya sus últimos años. Como ya han visto ustedes, ha sido demolido. Pero ¿cómo fue este cine en sus mejores épocas? Primero se llamó Cine Manco Cápac, luego cambió de nombre a Cine Esmeralda, y ya en 1940, con un evidente diseño Art Deco, que es lo que le decía, ese estilo arquitectónico que va a encontrar en la Victoria, su lugar, se va a transformar en el Cine Beverly, un lugar que hoy ha desaparecido. También la avenida Manco Cápac, como parte de un proyecto estatal de reivindicación histórica con las raíces históricas, en este caso de los incas, ¿no? Va a ser el espacio donde se van a colocar, se va a proyectar colocar una serie de pedestales con bustos que representaban a los incas, que por supuesto terminaban en la plaza con el gran fundador, que es Manco Cápac. Estos pedestales de estilo neoperuano hasta el día de hoy existen, pero su estado de conservación es, como ustedes pueden ver, no el mejor. No obstante ello, son referente de un momento en el pensamiento de la sociedad. Como repito, una época en que se buscaba reivindicar este pasado como parte importante de nuestra historia. Edificaciones que también han ido cediendo al paso del tiempo, a la incuria y a la falta de mantenimiento, pero que en cierto modo, de un modo u otro, son parte de la memoria de los victorianos y por ende de los limeños. Por ejemplo, este supermercado, que está ubicado aquí, el lugar podría tener una historia clave para la Victoria. Y se les paso a contar. Siempre hemos mencionado que el nombre de la Victoria se debe a un gran baile organizado por la esposa del presidente Echenique, que se llamaba Victoria Echenique. Y su gran hacienda, ¿no?, que quedaba en esas tierras, tomaba el nombre de ella. Muchas veces nos han preguntado, ¿y dónde quedaba esa hacienda? ¿O dónde fue ese baile de la Victoria? Que hasta Ricardo Palma la reseña en una de sus tradiciones. Pues bien, varios investigadores coinciden en que el lugar donde pudo haberse ubicado, nada menos que la casa, ¿no?, donde se desarrolló esta baile de la Victoria, la casa de los Echenique, llamada Quinta Victoria, fue ese lugar. Donde está ubicado hoy ese supermercado. Y donde antes hubo un cine. Acá una escena, no en todo caso evocadora, de lo que fue ese gran baile que conmocionó y dio mucho que hablar a la sociedad limeña en el siglo XIX. Era un encuentro entre los antiguos ricos y la nueva clase alta limeña, los que se enriquecieron con el guano. Todo un tema social, por supuesto, que sería tema de una sola charla, entrar en detalles, pero que, como repito, fue hasta reseñado por Ricardo Palma. En ese lugar, en esa esquina, se encontraba este cine, el Cine Teatro Olimpo, ¿no? Y ve grandes estrenos, dice ahí, ¿no?, en la fachada.
otra foto acá tomada de un video, que ya en sus últimos años, como la mayoría de cines, pues no estaba en su mejor estado. Se demole el cine y en su lugar, como hemos mencionado, se construye ese centro comercial, pero ese lugar históricamente podría llevarnos a pensar que aquí fue. Y un dato más que suma esto. La historia de la Plaza Manco Cápac, por supuesto, va más allá, es más atrás que la inauguración del monumento. Llamada Plaza de la Victoria, proyecto, como les comenté hace un instante, de construir un palacio de gobierno, un espacio congresal aquí. Ese espacio abierto nos remonta a algo que también es común en las casas hacienda, los grandes patios o las grandes plazas afuera de las casas hacienda. Un espacio que ya existía desde antes. ¿Por qué no pensar que tal vez ese espacio, que hoy es la Gran Plaza de la Victoria, haya sido la gran plaza o patio de la Casa Hacienda, que en el siglo XIX dio motivo justamente a este gran baile? Una propuesta que por supuesto la dejo y que la investigación se va a encargar de concretar. Ahora la Plaza de Manco Cápac, por supuesto, nos muestra el monumento a Manco Cápac, como les comenté, de ahí el nombre, pero no ha sido el único monumento que ha estado ubicado aquí. Previamente, según fotografías que se encuentran en las revistas Variedades que se publicaban en ese lugar, en el lugar, en el centro de la Plaza de la Victoria, como se llamaba en aquella época, había esta glorieta, ¿no? Con esa farola. La función de las glorietas o estos espacios abiertos, como ustedes pueden ver, era para que ahí vaya la retreta, la banda de músicos. Los fines de semana animaban con ritmos de moda, imaginemos pues ritmos de esa música criolla de 1910, de repente el foxtrot o el charleston, en los 30 o 40, animaban las tardes y por supuesto los vecinos que se sentaban alrededor a escuchar los ritmos de moda y por qué no animarse a dar un bailecito. Luego, en ese lugar va a estar el monumento al presidente Augusto B. Leguía, por lo cual también se llamó por un breve tiempo Plaza Leguía, la Plaza Manco Cápac. Luego se va a colocar ahí un monumento a Miguel Grau, como aparece en esta carátula de la revista Actualidades, que reseña su inauguración. Finalmente, como ya hemos mencionado, va a ser el espacio que va a recibir el monumento que fue donación de la colonia japonesa al Perú por el centenario, que sin embargo fue inaugurado en 1926. Esta escultura estuvo ubicada originalmente en el cruce de la avenida Manco Cápac y la avenida Grau, pero luego decide trasladarla a la plaza, ¿no? Como ustedes ya saben ahora, dándole nombre a esta plaza muy antigua y que vamos viendo ha cobijado a muchos monumentos en el pasado. Como les decía, este monumento fue donación de la colonia japonesa. Esta placa que aparece allí nos indica los personajes que se hicieron presentes de manera activa para que se concrete este obsequio, ¿no? Inaugurado, como repito, en 1926. Antiguamente en la Plaza Manco Cápac habían piletas de agua, como prueban estas fotos. Hoy la plaza ha tenido tantos cambios que básicamente pues ya es difícil encontrar una identidad al lugar. Esperemos que con las obras que se están realizando a tajo abierto ahora de la línea 3 del metro, si no me equivoco, este espacio luego quede quizás como en sus mejores tiempos, ¿no? Ven ustedes inclusive esta pileta con esa escultura neoperuana, ¿no? Colocada ahí, frente justamente a la puerta de la iglesia de Nuestra Señora de las Victorias, que vamos a hablar después. La municipalidad es un edificio que también compone todo este ambiente urbano monumental de la Plaza de la Victoria. Es un edificio de estilo neocolonial, muy parecido, ¿no? Tiene un aire, dirán ustedes, pues, al local de la municipalidad de Miraflores. Es construido en la década del 40, también responde a un movimiento en el cual se buscaba recordar o reivindicar las raíces arquitectónicas de la época virreinal, o en este caso llamado el neocolonial. Este edificio viene a reemplazar una antigua casa, ¿no? En la que estuvo ubicada originalmente la Municipalidad de La Victoria. En esta foto justamente se ve el paso del corso carnavalesco, ¿no? Por la puerta de la antigua municipalidad. La iglesia Nuestra Señora de las Victorias está situada a un costado de la Plaza Manco Cápac. En realidad, esta edificación viene a reemplazar otras preexistentes, ya que la primera vez que allí se instaló un espacio para culto religioso fue en noviembre de 1908. Esta iglesia, que tiene un estilo neocolonial, es posterior a esta fecha, es de los años 40, ¿no? Se hicieron en terrenos que donó el monseñor Manuel García Naranjo, y el nombre, la dedicación, ¿no? La vocación mariana que pertenece, Nuestra Señora de las Victorias, no podía ser pues más extraña o ajena a ese lugar, ¿no? Que recuerda y lleva este nombre siempre.
Muy cerca de allí, continuando por la avenida Iquitos, tenemos el balcón más largo del Perú, que es el balcón de la Casa Calvetti. Este balcón tiene 99 metros de extensión. Muchos pensaban que el balcón más grande del Perú era uno ubicado en el norte, creo que es en la Casa Monjuito o algo así, pero tiene menos metros. Ese tiene 99 metros, casi 100 metros, y es el balcón más largo del Perú. Claro, abierto, ¿no? Un balcón abierto de galería, pero en todo caso también nos lleva a estas épocas de que un balcón en una casa también es un elemento importante de carácter social, ya que permitía unir varios departamentos y por supuesto la convivencia de los vecinos. A un vecino tomó una fotografía en los años 50 desde esta ventana, en la que se veía justamente la construcción, ven ustedes, aquí a la izquierda, el balcón de la Casa Calvete y al fondo la construcción del Estadio Nacional. La casa que se ve aquí al frente, el balcón de la Casa Calvetti, todavía existe, ¿no? Como vamos a verla ya en Insta. Saltamos de allí para irnos ahora al barrio de Renovación. Barrio parece para algunos difícil, pero que hoy ha sido, vamos a decir, ha cambiado radicalmente por el auge del comercio en el lugar. El Jirón Renovación ha tenido varios nombres. Ha sido la calle 20 de septiembre, llamada también la calle Guatita. Como mencionaba, ahí hay bastante arquitectura de principio del siglo XX, pero mucho de ello ha cedido al auge comercial, las galerías, que hoy se presentan en la zona y que en cierto modo, también hay que decirlo, han devuelto un poco la seguridad del lugar. ¿Por qué se llamó Guatica? Pues justamente por ese lugar pasó uno de los canales o ramales de este antiguo canal prehispánico de aguas que salían del río Rima y que en la época prehispánica y virreinal sirvió para regar las huertas de la ciudad. Este canal que viene desde Barrios Altos, ¿no? Inclusive se encontró un albañal de Guatica en otro espacio también en La Victoria, donde hoy se encuentra, o donde estuvo, perdón, la antigua Carpa Grau, este terreno ubicado donde empezamos el paseo, ¿no? En la esquina de la Plaza Grau, y donde en otra época estuvo la famosa Carpa Grau, ¿no? Que aparece en este antiguo. Bueno, volviendo al tema de Guatica, se dio nombre a esta vía, ya que tenía canales abiertos, y también por la connotación que se le dio en los años 30 de ser una zona de prostíbulos y lupanares. Inclusive en la memoria de muchos escritores recuerdan esta vía como motivo de inspiración de algún modo para sus historias o novelas, y la fotografía además así lo prueba, ¿no? Cada puerta que ustedes ven aquí tenía la particularidad de abrirse la parte superior, donde la damisela mostraba sus encantos, por supuesto buscando atraer a los parroquianos, ¿no? Como te mencionaba. Muchas de las casas que ven en esta fotografía todavía existen, justamente en el Jirón Renovación, que son las que aparecen aquí en la cuadra 3. De la cuadra 3 y 4 todavía hay bastantes casas de esa época. También aquí tenemos referente de un momento importante en la vivienda social, que es lo que fue el barrio obrero número 1, obra iniciada en la antigua Huerta Mendoza, en 1937. Justamente el año nos remonta a un estilo de edificación que es el Art Deco. Acá vamos a ver muchas casas de estilo Art Deco que corresponden a esta época. Por supuesto, un proyecto muy bien realizado, que fue motivo de investigación, de estudio, y que fue inaugurado, como repito, en la época del presidente Benavides, ¿no? Acá fotos antiguas de la gran cancha de fútbol, el campo deportivo que vimos hace un instante, y las casas de estilo Art Deco que se encuentran alrededor de este barrio obrero número 1. No sería el primer proyecto, pero sería el antecedente de otros proyectos similares, por ejemplo, la Universidad Medicinal Mirones, la número 3, entre otras, ¿no? También muy cerca de allí encontramos esta comisaría, que fue el antiguo local de Radio Patrulla, ¿no? Muchos recuerdan Radio Patrulla por el episodio, sobre todo el 5 de febrero de 1935, una huelga policial que originó que los policías no salieran a trabajar, no salieran a cuidar las calles, y estas fueron tomadas por muchos vándalos que ocasionaron pues muchos destrozos. Luego el local de Radio Patrulla sería tomado por el ejército de manera violenta, teniendo muchos muertos. Bueno, todos estos edificios permanecen tal cual en el lugar, mostrando además de su impronta arquitectónica, también mucha historia social. Cerca de allí, en la avenida 28 de Julio, vemos otros cines que han tenido otro cambio, en este caso el antiguo cine 28 de Julio, que ahora es un templo evangélico, y al costado, acá hay unas fotos de lo que fue el cine Teatro 28 de Julio, como era antes, y al costado un antiguo hotel, ¿no? El Hotel 28 de Julio, construido en 1945, hoy convertido en una vivienda multifamiliar, y por supuesto pues con esta impronta de la sala de cine, convertida pues hoy en templo religioso. Cerca de allí, en varias calles de La Victoria, ahora que vemos que es un lugar antiguo, encontramos arquitectura valiosa.
algunas por supuesto tapadas por esos muros, pero en la que se puede divisar columnas, pilastras y detalles que hablan de una mejor época, de una buena época arquitectónica en la que también habían vecinos acaudalados, sobre todo muchos comerciantes de tela, ¿no? Israelíes, árabes, chinos, que van a encontrar aquí, cerca de sus fábricas, que luego van a dar paso a lo que es Gamarra y el emporio comercial textil, una vivienda, ¿no? En la que van a desarrollar no solamente proyectos de viviendas tipo villas, como esta, sino también hasta casas pintorescas, como este castillo, ubicado en Girón Lamar, construido en la década del 30, y que me llamó la atención al ver lo que estaba completamente cubierto por losetas, por baldosas. Otras edificaciones que ya no están en su mejor momento, como esta gran casa ubicada cerca de la Avenida Grau, cerca del Hospital Obrero, que tiene el año de construcción en la parte alta, 1919, pero que hoy parece que va a ser demolida, hay que decirlo, ya que el terreno no le pertenece al Ministerio de Salud. Y ya que hablamos del Ministerio de Salud, por supuesto mencionar el Hospital Obrero, Guillermo Almenara, una edificación de estilo Art Deco, construida justamente en la década del 30, y que por supuesto vino a paliar la necesidad de atención pública para muchos trabajadores, ¿no? Del Estado y privados. Cerca de ahí también tenemos este edificio, que es la Residencial Grau, que lo pongo porque también es un referente a lo que poco tiempo después sería la Residencial San Felipe, en el parecido, en cuanto a la distribución y jardines interiores. En la Avenida Grau, ya regresando de este lugar, tenemos el Instituto Superior Tecnológico José Pardo, que fue un proyecto para hacer un antiguo hospital, Hospital de Santa Sofía, y que fue también la Escuela de Artes y Oficios. En este lugar, el constructor Augusto Dreyfus planteó colocar la tumba de su esposa, Sofía Berman. Este gran mausoleo estuvo en el patio y hoy se encuentra en el cementerio Perito Maestro. Por cierto, es un cenotafio, no hay nada en el interior, pero estuvo ubicado, como ustedes pueden ver originalmente, en este lugar, que se iba a llamar Hospital Santa Sofía, justamente por lo ya indicado. Ya finalizando, tenemos aquí la zona de Gamarra, ¿no? La zona de Gamarra, donde también, a pesar del auge comercial que hoy se encuentra allí, encontramos edificación interesante, como este colegio, por ejemplo, el Colegio María Goretti, también, Santa María Goretti, perdón, también referente de un estilo arquitectónico de los años 50, algunos lo ubicarían en el estilo Bauhaus, pero que también se convierte en un referente no solo de educación, sino también un referente arquitectónico y además religioso en esta zona, donde estaba la antigua huerta Canepa, ¿no? De los Canepa. Gamarra es un emporio comercial en el cual también hay espacios que han cambiado radicalmente, ¿no? A pesar de ello, se encuentran antiguas edificaciones, casas de una época en que este espacio era vivienda, ¿no? Un lugar de familias y ello, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen tomada de una foto de los años 40, se puede ver en el aspecto que tenía el Parque Canepa. Luego, también otros espacios tradicionales de la Victoria, como la Parada, el Mercado Minorista, entre otros. Y ya que hemos mencionado el Parque Canepa, que aquí lo vemos en esta comparación tomada de una web llamada de Pérez Pinto, vean la foto cómo era antiguamente el Parque Canepa y cómo se ha convertido hoy, hay que mencionar que en las inmediaciones del Parque Canepa, justamente, fue fundada la Biblioteca Pública Carmen Checa de Silo, y hoy nos reúne justamente para esta exposición, ¿no? Fundada aquí en ese lugar en el año 1960, ¿no? Justamente por un fondo, el Fondo San Martín, para subvencionar pues, este fomento de la lectura en los barrios periféricos. Recuerden que toda esa zona eran barrios obreros, barrios de trabajadores, pero que sin embargo, atentos a la importancia que la educación y la lectura merece en el ciudadano, pensó en este lugar. Fundada como biblioteca, aquí en ese espacio cambió de nombres, se llamó Juan Gutenberg, se llamó Biblioteca Pública Periférica, se mudó de local, donde después van a mencionarlo, ¿no? Quizás un poco la actual ubicación, y se convierte en un referente también de bibliotecas públicas antiguas en la ciudad de Lima. Tiene más de 5.000 libros, por cierto, vale la pena visitarla en algún momento. Para finalizar, esa zona de Gamarra fue también espacio donde se ubicaron antiguas haciendas. Y hablábamos de la hacienda, esta que de los Chenique, ubicada cerca a la zona del campo de la Plaza Nuevo Capa. Otra gran hacienda que todavía estuvo en pie hasta no hace mucho fue la hacienda La Pólvora, de la familia Bedoya. Estas imágenes no son muy antiguas, lamentablemente hoy ha sido demolido. Aquí se grabó en una película, ¿no? Esta es una película, me parece que se llama La Teta Asustada, y de lo que existió en esa época, hoy solo nos queda esta puerta. Quizá un llamado de atención a que el patrimonio aún está allí, y por supuesto, hay que cuidarlo y difundirlo. Muchísimas gracias.
Creo que el que me sigue tiene que activar su micrófono. A continuación tenemos a nuestro siguiente invitado, Franklin Cornejo Urbina. Es doctor en comunicación por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, grado reconocido por SUNEDO, con estudios de maestría en desarrollo humano en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Diploma en educación para los medios por el Fondo Social Europeo, MILA. Diploma en educación para el desarrollo por la Universidad de La Sapienza de Roma. Bachiller y licenciado en periodismo por la Universidad Bausat y Mesa. Fue director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Se desempeña en esta universidad como docente y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En la Universidad de Montoya coordina el Observatorio Universitario de Medios, investiga y publica sobre comunicación, desarrollo humano, periodismo e interculturalidad. Coautor de los libros La ciudadanía y lo político, Ciudadanía y crisis de la democracia liberal en el mundo de la transformación. Arte y narrativas emergentes. Catholic Communities Online. Se desempeñó como profesor invitado en la Universidad Gregoriana, educador en el Instituto Milanés Martinit Estellit, y actualmente es periodista de la agencia de noticias Frank Press. Bienvenido, Franklin. Y Franklin nos presentará la historia de la Biblioteca Pública Carmen Checa de Silva. Adelante, Franklin. Muchas gracias, Javier. Muy amable, les agradezco por la invitación a la Biblioteca Nacional del Perú. Un honor estar aquí. Y bueno, lo que yo voy a ofrecer aquí es, pues, más que la historia, una parte de la historia, ¿no es cierto?, de la biblioteca del Parque Canepa, ¿no? Una parte de la historia y dar mi testimonio, ¿no? Como primero voluntario allí en esa biblioteca y luego, bueno, como trabajador, ¿no? Bueno, quisiera precisar que yo trabajé en la agencia de noticias France Press, ya no trabajo allí, solamente para precisar el dato, ¿no? Me parece sumamente interesante poder hablar de la biblioteca El Parque Canepa, ahora que estamos en el Bicentenario, y escuchando a David Pino, uno puede darse cuenta que el distrito de La Victoria, pues es un distrito que ha tenido diferentes facetas históricas, y como parte de esas facetas históricas, de esas trayectorias, ¿no? El Parque Canepa es una de ellas, ¿no? Y dentro del Parque Canepa, la construcción de la estación bibliotecaria del Parque Canepa con el denominado Fondo San Martín, una biblioteca creada en 1960, ¿no? Bueno, yo empecé a asistir a la biblioteca como parte de un programa de CEDRO, del Centro de Información CEDRO, ¿no? Y éramos dos personas, ¿no? Manuel Herrán y el que habla. Así que allí, en los años 90, exactamente en 1993, empezamos un voluntariado como parte del programa de bibliotecas comunales de CEDRO, que realizó un convenio con la biblioteca, la administración de la Biblioteca Nacional del Perú de ese entonces, de los años 90. Y entonces, pues, llegamos a una biblioteca que estaba cerrada, ¿no? Que estaba rodeada de desmonte, de basura, ¿no? Pues casi abandonada por muchos meses, si no años, ¿no? A veces abría, a veces no. En ese entonces yo tenía 18 años, ¿no? Ahora tengo 45 años. Y para mí fue llegar a ver otro Perú, para empezar, ¿no? Yo vengo una clase media, casi siempre en mi barrio, en Surco, yo soy de Surco Viejo, ¿no? Pero trasladarme desde esa parte de Surco, ¿no?, hacia La Victoria, en los micros, era ver otra Lima, ¿no?
no había estado tan cerca a esa Lima, digamos, de migraciones, de migrantes, a esa Lima que estaba luchando, ¿no? Por un tipo de ciudadanía. Ya luego lo iba entendiendo de esa manera. Pero era entrar a una biblioteca, pues, con unos libros realmente formidables, ¿no? Basadre, ¿no? Arguedas, enciclopedias que estaban muy bien cuidadas, eso sí, pero que uno se daba cuenta también que era una biblioteca que no pudo funcionar en los últimos tiempos, hablo de los años 90, porque no había, digamos, un servicio digamos, un tipo de usuario que no había sido identificado en ese momento. Y casi la constante cuando íbamos con Manuel Herrán a la biblioteca del Parque Canepa era que habían muchos niños, ¿no? Pequeños y adolescentes allí dando vueltas cerca de la biblioteca, ¿no? Porque claro, hay que decir también que el Parque Canepa es un parque que está muy cerca del Emporio Comercial de Gamarra, se ha dicho, pero que siempre estuvo rodeado de comerciantes ambulantes, ¿no? Y entonces, en esos años 90, 1993, era el parque descuidado, medio abandonado, rodeado de comerciantes informales, ¿no? Y digamos que ese grupo, ¿no es cierto?, de personas eran las que veían la biblioteca y lo veían casi como, recuerdo una vez un niño decía, eso parece un tanque de agua, ¿no? Otros decían, no, eso parece una suerte de base espacial, porque tenía una forma así redonda, ¿no? Con unos tejados arriba y enrejada, ¿no? Y entonces rápidamente nos dimos cuenta con Manuel Herrán que allí habían dos usuarios, ¿no? Digamos, dos usuarios potenciales, y entre ellos un usuario real de la biblioteca, pero que no asistía a la biblioteca. Es decir, los vecinos, ¿no? La mayor parte de los vecinos dedicados a actividades económicas y comerciales, pero tenías alrededor del parque a las familias, ¿no es cierto?, con sus hijos allí haciendo comercio ambulatorio. Y cuando ingresábamos con Manuela a la biblioteca, detrás de nosotros llegaban los niños también, ¿no? Y eran niños que estaban, claro, con sus padres, pero también había niños trabajadores, habían adolescentes que estaban allí. También ingresaban, por supuesto, personas de mal vivir, ¿no? Recuerdo muchas veces que tuvimos que conversar con prostitutas, ¿no? Con orates, con personas que se estaban, ¿no? Tomando un poco posesión de los espacios que rodeaban la biblioteca, porque la biblioteca estaba dentro de un área verde, ¿no? Es decir, era todo el parque grande, pero en uno de los lados estaba la biblioteca con un enrejado en el centro de la estación bibliotecaria, rodeada de un parque, de un pequeño parquecito, a su vez enrejado, ¿no? Y entonces con Manuel, claro, limpiábamos los estantes, cuidábamos de los libros, había que organizar las mesas y las sillas, pero recuerdo que hubo un mes, medio, tal vez 2 meses, donde apenas ingresaron, creo, 5, 6, 8 personas, ¿no? Y recuerdo que había un letrero allí, ¿no? Ingreso solamente para adultos, ¿no? Con su documento de identidad. Y los niños estaban atrás en las rejas y decía, oye Manuel, pero están los niños allí, los libros están aquí, ¿no? Deberíamos hacerlos entrar. Ellos también son peruanos, ¿no? Son ciudadanos de alguna manera, tienen que entrar. Y así fue que empezamos a abrir la puerta para que ingresen ellos. Entonces era una biblioteca, claro, cuidada, con un mobiliario de mesas y sillas, ¿no? Era un espacio para darle, yo siempre lo pensé así, lo sigo pensando, dignidad a la persona, dignidad ciudadana, ¿no? Yo siempre lo he pensado así. Y era ver, yo todavía me emociono, ¿no? Porque era ver niños que estaban en las calles sentados en una biblioteca pública, ¿no?
y una biblioteca que no les permitía ingresar. Y eso fue realmente un orgullo, ¿no? Fue un orgullo porque podían entrar a esa biblioteca. Y bueno, y así fue que recuerdo que a través de la biblioteca, del programa de Bibliotecas Comunales en Cedro, que nos hacían charlas también, nos preparaban para hacer educación popular sobre todo, ¿no? Y luego, claro, temas de bibliotecas, nos dábamos cuenta que ese mobiliario no era suficiente, ¿no? No era adecuado además. Y es así que empieza nuestra propuesta para convertir o insistir en convertir a la biblioteca en una biblioteca para niños, ¿no? Y además para niños trabajadores, niños, digamos, niños en situación de vulnerabilidad. Insistimos mucho, ¿no? Recuerdo haber ido varias veces al Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. En ese tiempo pues Manuel tiene 8 años más que yo tenía 18 años, ¿no? Pero con todo lo que habíamos visto, de alguna manera también fuimos mediadores en ese sentido, ¿no? Conversamos con la directora de entonces, conversamos con la directora del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, tuvimos varias reuniones, recuerdo, creo que llevamos también algunos testimonios también de los niños, ¿no? De las niñas, ¿no? Y hubo un momento, eso fue, digamos, todo eso pasó en 1 año y medio, tal vez 2 años, y luego, bueno, nos avisan que la biblioteca se iba a llamar Juan Gutenberg, que se había logrado una suerte de apoyo, me parece que de la Embajada de Alemania, puede ser, y que toda la biblioteca se iba a condicionar para que sea biblioteca para niños, ¿no? Y entonces insistimos mucho con el tema de los derechos del niño, insistimos mucho en que los niños tenían derecho a la lectura, que siendo personas que estaban en la calle no tenían por qué, digamos, no ser tomados en cuenta por el Estado, ¿no? Recordemos 1993, en ese momento se estaba debatiendo en el Congreso la nueva Constitución, ¿no? Eran unos años también, digamos, de mucha discusión política, eran unos años de una fuerte, yo diría, insistencia en el tema económico, y el Parque Canepa, un lugar muy descuidado y abandonado, luego empezaba a recuperar sus áreas verdes, y eso se veía muy bien. Y con los niños, ¿no? Iban pasando la voz, las familias, nos acercábamos a las familias, le hacíamos notar la importancia que tenía la biblioteca para ellos y ellas, la importancia que tenía ir al colegio, ¿no? La importancia que tenía leer. Logramos conseguir, y allí fue el contacto con Carmen Checa de Silva, ¿no? Conseguir libros a través de Carmen Checa de Silva, libros de literatura infantil, libros latinoamericanos, libros peruanos, también con Lili Cueto Fernandini, ¿no? Conversamos también mucho con Carmen, con Lili, ¿no? Acerca justamente de la importancia de una biblioteca infantil y de una biblioteca pública, ¿no? Insistimos mucho, también recuerdo en que esa experiencia de biblioteca pública tal vez era inédita en el Perú, y que hubiese sido interesantísimo que la Biblioteca Nacional del Perú pueda tener un servicio así, de ese tipo, para niños que estaban en situación de calle, ¿no? El servicio de biblioteca lo ofrecíamos, ¿no es cierto? Lo compartíamos, y esa relación con la comunidad, que era en este caso la comunidad de niños trabajadores, también se amplió a la comunidad de vecinos. Como decía hace un momento, se logró que la biblioteca se convierta en la Biblioteca Infantil Juan Gutenberg. Hubo una inauguración, los niños participaron, las familias también, ¿no? Se mejoró la biblioteca, se pintó la biblioteca cambió el mobiliario, ¿no? Se llevaron colecciones de libros para niños, ¿no? Y fue allí que con Manuel ideamos
el bibliomóvil, ¿no? Porque veíamos que había niños que no podían llegar hasta la estación de bibliotecas, pero al mismo tiempo había niños, ¿no? Que no, digamos, no conocían a la biblioteca, ¿no? Recuerdo mucho lo que comentaba Carmen Checa de Silva, ¿no? Ella decía, la biblioteca tiene que ser extramuros, tiene que estar fuera, ¿no? El bibliotecario no tiene que esperar que llegue el usuario, el, tiene que ser el mismo bibliotecario el que va a buscar a su comunidad, porque ese es el sentido del servicio, ¿no? Yo todavía lo tengo muy presente, ¿no? Y Carmen insistía mucho en eso, ¿no? Y ella lo decía, en realidad, esto yo lo tomo mucho de Jorge Basadre, ¿no? Jorge Basadre insistía mucho en esto, en el sentido del servicio público, en el sentido de esa cercanía con la comunidad, ¿no? Y claro, ahora pensándolo bien, nosotros íbamos contracorriente, ¿no? En un contexto donde la intención era, digamos, hacer todo lo contrario, ¿no? Es decir, no necesariamente auspiciar lo público, sino privatizar, ¿no? Público. Sin embargo, como decía, se logró que se adecuara esa biblioteca para adultos a una biblioteca para niños, se inauguró la biblioteca, los niños participaron. Recuerdo que fue un acontecimiento en ese momento, en ese parque. Tal vez eso haya ocurrido, ya los años ya no los tengo, digamos, muy claros en el tiempo, tal vez en el 96 por allí, ¿no? 95 tal vez. Pero luego de eso, como una victoria en la Victoria, en el distrito de la Victoria, llega el aviso de que, bueno, a la biblioteca le iban a demoler y que los niños que habían conquistado o que tenían, digamos, un servicio para ellos, pues iban a perder ese servicio de biblioteca, ¿no? Porque la biblioteca iba a desaparecer y iba a ser trasladada a otro parque y allí iban a construir algo que se iba a llamar como el centro comercial del Parque Cámara. Entonces, digamos, ver dos realidades allí fue un golpe, ¿no? Fue un golpe para el servicio, fue un golpe para digamos, una intención de hacer un servicio ciudadano de biblioteca pública para niños, para sus familias, para tener otro tipo de servicio público hacia la comunidad. Y ahora que lo dice David Pino a través de esta excelente retrospectiva histórica que nos ha hecho, era justamente dar servicio. Si antes habían obreros vinculados a fábricas, en ese momento habían trabajadores vinculados al mercado informal, que de alguna manera es lo que tenemos todavía ahora, ¿no? Entonces, tenía sentido una biblioteca así. Era parte de esa historia, ¿no? Pero al mismo tiempo era parte de esa otra historia, ¿no? Que íbamos a vivir más adelante en el Perú, es decir, ese espacio que era una zona intangible, porque recuerdo que muchos vecinos salieron a protestar y a decir, pero ¿cómo van a convertir en un parque que es una zona intangible en un centro comercial, ¿no? Y decían, no te preocupes, porque el parque va a quedar arriba, y el parque va a ser de acceso libre para todos, o sea, eso no se va a perder, tranquilo. Y la biblioteca va a quedar arriba en el techo, ¿no? Recuerdo mucho eso. Y bueno, y de repente nos dijeron, bueno, hasta aquí nomás, la biblioteca va a ser derruida, y bueno, y se acabó la biblioteca y va a ser trasladada a otro parque, ¿no? Y fue allí, pero tiempo antes, también antes de la destrucción, que ideamos esa biblioteca, esa bibliomóvil, ¿no? Para dar un poco la demostración de que más allá de la infraestructura queda el espíritu de la biblioteca en esa promoción de lectura y en esa posibilidad que pueden tener las personas de tener dignidad. Eso me parece a mí súper importante, ¿no? Y bueno, y así fue que logramos, bueno, generar un bibliomóvil, por supuesto con apoyo de voluntarios y voluntarias, porque la Biblioteca Nacional de ese entonces, con esa gestión,
no apoyó un bibliomóvil, ¿no? Fue una idea generada por Manuel Herrán y el que habla, y logramos construir ese bibliomóvil, que era ese servicio itinerante, y bueno, nos mantuvimos un tiempo, y luego ese bibliomóvil pasó a un servicio de bibliotecas en Piura, ¿no? Porque bueno, allí también nos articulamos a redes, ¿no? Conocimos a Anaí Bailón, ¿no? Falleció el año pasado, pero también ella, una discípula de Carmen Checa de Silva, ¿no? Y fue ella quien dijo, bueno, eso está bien interesante, a mí me gustaría tener este servicio aquí en Piura, dijo ella, ¿no? Y fue así que, bueno, el Bibliomóvil pasó a Piura. Yo ingresé a trabajar a la Biblioteca Nacional del Perú, pero al ver que no había muchas posibilidades de hacer trabajos allí, pues, bueno, simplemente renuncié, ¿no? Y seguí, bueno, un poco con mi carrera, ¿no? Pero, digamos, en mis trabajos en periodismo, en mis estudios en periodismo, en comunicación, he insistido mucho, ¿no? En destacar, digamos, la otredad, ¿no? La importancia que tiene en integrar a los otros en los servicios públicos y en los servicios ciudadanos, ¿no? Mi tesis de doctorado es una tesis con niños, trabajadores, niños que están en los mercados como audiencias públicas, ¿no? Como televidentes, como radioescuchas, ¿no? Allí para dar sentido de que justamente no tenemos que olvidarnos, ¿no? de esa parte de la sociedad, de nuestra sociedad, ¿no? Que todavía pugna por tener derechos y libertades, ¿no? Quisiera compartir algunas imágenes, no sé si es posible. Javier, voy a compartir algunas imágenes de lo que de alguna manera fue esa experiencia en el Parque Canepa. Adelante, Franklin, por favor. Muchas gracias, muy amable. Bueno, este es el bibliomóvil, ¿no? Este es el bibliomóvil, bueno, inspirado en el carrito de los ambulantes, ¿no es cierto? Y, y era, bueno, buscaba pues a los lectores pequeños, en este caso en las veredas, ¿no? En la parte más, digamos, más vinculada al comercio ambulatorio, ¿no? Allí todo tenía un sentido, ¿no? Verde, el color del parque; amarillo, el sol, ¿no? Rojo, el color de la bandera peruana, ¿no es cierto? Y, y bueno, llevábamos también instrumentos musicales peruanos, ¿no? Llevábamos cuentos, recuerdo, de peruanos y latinoamericanos, ¿no? Y tratábamos de generar justamente un espacio de lectura en medio, pues, de una realidad que no era tan fácil, ¿no? De violencia, de peleas también, ¿no? De suciedad, ¿no es cierto? De personas que también, pues, no veían nada bien bueno, que les lleven libros o que les lean a sus hijos, ¿no? Porque ellos aparentemente no necesitaban eso, ¿no? Sino otra cosa. Necesitaban comer, ¿no? Entonces, bueno, allí esa imagen es, por ejemplo, del Parque Canepa, ¿no? Si se dan cuenta, el Parque Canepa allí está ya recuperado, era como un momento de recuperación previo justamente al inicio de las obras de la construcción del centro comercial, ¿no? Aquí algunas imágenes de los niños, ¿no? Que ingresaban al servicio de biblioteca, niños pequeñitos, y también, bueno, habían más grandes, ¿no? Recuerdo que esta foto fue tomada en la mañana, nosotros estábamos, recuerdo, entre las 9, 10 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche, allí, ¿no? Entonces, en esos horarios, pues teníamos niños pequeños, más adolescentes, y ya por la tarde, ya, digamos, cuando nos conocían, llegaban también adultos, ¿no? Llegaban también adultos. Bueno, es más o menos la misma imagen con los niños, ¿no? Del lugar. Utilizábamos también las bancas del parque para que ellos apoyen allí sus cuentos. También llevábamos colores, papel, ¿no? Entonces, era en realidad
una forma de, como yo decía, ¿no? De escucha, de darle atención, de mantener viva la atención y de acercarlos a, recuerdo a este, digamos, a este servicio donde algunos decían, bueno, y entonces, ¿y cuánto cuesta, no? ¿Cuánto hay que pagarles? Porque esto gratis, ¿cómo va a ser gratis, no? Y le decíamos, bueno, es parte de este servicio de la biblioteca y, bueno, su función es justamente promover la lectura y generar que los niños puedan acercarse también a la biblioteca, ¿no? Bueno, hubo, recuerdo, alguna cobertura del comercio, bueno, ahí veo 1995, ¿no? Y nosotros, pues, en ese momento le pusimos, me acuerdo, Escuela de la Vereda, ¿no? Escuela de la Vereda, porque era no solamente un servicio de biblioteca, sino también un servicio de Escuela de la Vereda, que también, bueno, de esa manera lo bautizó este periodista, ¿no? Víctor Juárez, allí en este artículo, ¿no? Que él escribió. Luego el bibliomóvil, como les dije, pasó a Piura. Esta es otra imagen del bibliomóvil en el Parque Municipal de Piura, ¿no? Recuerdo haber conseguido por allí, en ese tiempo, pues nosotros, había pues grandes presupuestos, ¿no? Y por allí conseguimos que la Fuerza Aérea del Perú nos permita viajar en unos Antonov, y entonces viajamos en Antonov hasta Piura, llevando el bibliomóvil, ¿no? Entonces, en ese sentido fue interesante también esa experiencia, ¿no? Bueno, hay algunos niños cerca de la biblioteca. Recuerdo que llevamos también algunas exposiciones bibliográficas sobre lo que podía contener la biblioteca, ¿no? Y bueno, me gustaría de alguna manera concluir este testimonio, ¿no es cierto?, con el hecho de que me parece importante destacar que las bibliotecas ocupan efectivamente eso, ¿no?, un lugar especial en la sociedad como motor del conocimiento y de la promoción del desarrollo humano, ¿no? Un desarrollo humano entendido como ampliación de capacidades, ¿no? Entonces, para generar una ampliación de capacidades uno tiene que, que apreciar, ¿no?, leer, ¿no?, comprender. Y para leer y comprender uno tiene que tener un pensamiento crítico, ¿no? Yo sé que estamos en la época de los videos, en la época, ¿no?, de un poco las redes sociales, donde todo es muy inmediato, ¿no? Y donde todo es como que también hay muchas mentiras y desinformación, ¿no? Entonces la oportunidad que uno tiene leyendo, apreciando un texto, eh, reflexionando a partir de un libro es pues una oportunidad de mirar de otra manera la realidad o de aprender a mirar la realidad también desde otras perspectivas, ¿no? Entonces, me parece que esta oportunidad que uno tiene de estar en una biblioteca, de estar cerca de una biblioteca, es excepcional, ¿no? Y es justamente un motor del desarrollo humano, ¿no? Bueno, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Franklin. Interesante todo lo que ha recorrido la estación de Biblioteca Pública, transformada a Biblioteca Pública Infantil Juan Gutenberg, ¿no? Después, unos años más tarde, llamado Bibliotecas Públicas Modelo, ¿no? Y ahora como estación de Biblioteca Pública Carmen Checa de Silva, de una gran bibliotecaria que trabajó en bien de los niños, también de la comunidad, en la promoción de la mediación de la lectura, ahora le dicen, ¿no? Y bueno, David nos expuso toda la historia del distrito de la Victoria, ¿no? De los años 20, nos ha hecho recordar cómo ha cambiado la Victoria en el tiempo, ¿no? Cómo se ha transformado. Ahorita la Victoria debe ser el motor de desarrollo económico de todo Lima. Tenemos el centro comercial Gamarra, ¿no? Y bueno, actualmente yo estoy ahorita en la Biblioteca Pública Carmen Checa de Silva. Les voy a compartir un poco algunos servicios que estamos brindando. Esta biblioteca ha sido remodelada recientemente el 26 de marzo de este año. Y les voy a enseñar algunas fotos de cómo ha quedado la biblioteca.
ver, voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Así ha quedado actualmente la biblioteca Carmen Cheque Silva, en la Victoria. ¿No? Esta es la sala de lectura. A continuación también tenemos, acá estamos ya dando los clubes de lectura de forma virtual con las instituciones educativas. Así ha quedado también el nuevo color, ¿no? Antes era azul, ahora ha quedado un rojo granate, el techo se ha cambiado y acá hay una pérgola con juegos de ajedrez, con 4 mesas de ajedrez que puedan compartir los niños, pueden compartir los usuarios de la biblioteca, y una pequeña pizarra para que puedan escribir o dibujar, ¿no? Esta es la mediateca de la biblioteca Carmen Checa Silva, y bueno, y tenemos también una sala infantil independiente, ¿no? Entonces, una de las, Franklin un poco no me desmentirá, llevar un público infantil y combinarlo con un público adulto es un poco difícil en la atención, ¿no? Y esto, a través de las mámparas que se han puesto, están divididos los espacios, ¿no? Bueno, solamente me queda agradecer en nombre de la Biblioteca Nacional a Franklin Cornejo, al doctor Franklin Cornejo, a David Pino, por sus excelentes disertaciones. ¿No? Hemos conocido la historia del Distrito de la Victoria y la historia de esta biblioteca, la Biblioteca Carmen Checa de Silva, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, los esperamos en nuestra próxima próximo webinar, las situaciones de biblioteca pública y su entorno social. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.